se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo, vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuesa merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria, derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. Impresionan las palabras de Sancho Panza, quien era justamente de alguna manera la interpelación del sentido común frente a la locura, quien llamaba a desistir siempre el Quijote de la locura y hoy lo llama al final a desistir de su cordura. Y para hablar de esa frontera entre la cordura y la locura, entre la cordura sana y la cordura patológica, entre la angustia, el sentido de la vida, la imaginación, hemos invitado a psiquiatra Sergio Peñailillo a este programa La Belleza Pensar. Sergio Peñailillo es un invitado de lujo y preferido casi en este programa porque fue uno de mis primeros entrevistados a usted, don Sergio, ¿se acuerda? Hace 4 años, 5 años atrás, cuando partimos con este programa. Gracias a usted, Cristian, por invitarme. ¿Qué siente usted como psiquiatra, una persona que trabaja con la locura, que trabaja con los locos, que ha escrito un libro bellísimo, se llama El Príncipe de la Locura, que ha hecho una psicología del Quijote, cuando escucha a Sancho invitando al Quijote a abandonar la locura? Para un psiquiatra debería ser un signo de cordura. Siempre se ha dicho que el último capítulo, donde aparece la muerte del Quijote, es posiblemente uno de los más hermosos de toda la obra. Y es curioso, porque lo que ahí aparece es la bondad de Sancho. Y hay un contraste, un poco antes de ese trozo que usted leyó, el cura y el barbero intentan hacer lo mismo, intentan llamar al Quijote a la cordura, pero lo hacen desde una posición fría, como siempre tuvieron en el curso de la obra, y el Quijote les contesta de un modo totalmente distinto. Ahí es donde va a decir esa famosa frase que yo creo que va a ser eterna, porque en los nidos de antaño ya no hay pájaros hogaños. No se trata de burlas porque estoy moribundo. En cambio, a Sancho le va a contestar con mucha dulzura. Aquí se ve todo el amor enorme que Sancho tenía por el Quijote. A su vez, si uno mira la obra en su conjunto, la segunda parte del Quijote se va produciendo lo que Salvador de Madariaga llamó la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. El Quijote va siendo cada vez menos delirante y Sancho, en cambio, se va entusiasmando cada vez más. Incluso llega al extremo de pedirle a la duquesa que lo nombre caballero andante. Ahora, esta recuperación del juicio, yo la llamo en mi libro La lucidez de la agonía, tiene un enorme interés médico. Es curioso, Cervantes, como todos los artistas, siempre se ha dicho que son como antenas del porvenir, se adelanta 300 años a la concepción pavloviana de la recuperación del juicio. Es así, locos, en el momento previo a la agonía, recuperan el juicio normal. ¿Cómo se explica, perdón, eso médicamente? La explicación es reflexológica, la planteó Pablo, de que la locura sería un estado de inhibición cerebral activo. Y cuando comienza el daño cerebral orgánico previo a la agonía, desaparece esta inhibición. Y eso explicaría la recuperación del juicio. No solo en la agonía, por ejemplo, un esquizofrénico que tiene un estado tífico o tiene un cuadro tóxico con fiebre alta, momentáneamente desaparecen los delirios. Lo que llama la atención es que un psiquiatra, una persona que se dedica a sanar o a disminuir la locura en un paciente loco, haga una alabanza de un loco tan loco como fue Don Quijote. ¿Cómo se explica esa paradoja? Es que el Quijote, bueno, es un loco muy especial, Pero es loco, psiquiátricamente hablando. Claro que sí, el propio Cervantes lo dice, de tanto leer y del poco dormir se le secó el cerebro. Pero también agrega que es un loco entreverado, con lúcidos intervalos. Y justamente la maravilla, la fascinación del Quijote está en esta mezcla increíble de insensatez y de cordura. La mezcla de sus actos totalmente descabellados con un juicio extraordinariamente lúcido y brillante.
Incluso frente a la lucidez de la agonía, hay diferentes niveles de explicación. Yo di la explicación médica, neurobiológica, pero a mí me parece más interesante una antropológica. El Quijote y Sancho son dos polaridades de la mente humana, el ideal noble y romántico y la mezquindad práctica de la vida. Todos tenemos una dimensión del Quijote y una dimensión del Sancho. El Sancho que tenemos nos impide la locura y el Quijote que tenemos nos impide caer en la vulgaridad y en lo mezquino de lo cotidiano. Ahora, lo interesante en la obra es de que en el curso de la segunda parte se va produciendo esta especie de contaminación. Ahora, si uno lo mira desde un punto de vista antropológico, en el desarrollo espiritual del hombre, el hombre debe ir equilibrando su ecuación interior y ir equilibrando los rasgos masculinos, los rasgos femeninos, los rasgos ideales, los rasgos de la vida práctica, y al lograr esa armonía interna se da el paso hacia un nivel superior del desarrollo espiritual, que en este caso estaría representado por la muerte. Esta armonía, por ejemplo, pareciera que no se da en el caso de muchos artistas. Y ahí entramos en otro tema que es la locura y el arte. Es decir, uno tiende a ver en grandes genios, pienso en Van Gogh, pienso, bueno, en el caso de la poesía, el caso de Baudelaire, que estuvo muy cerca de ello, y muchos otros escritores y artistas, pintores, etcétera, que Nietzsche, en el caso de un genio de la filosofía, no alcanzaron una armonía, no, al contrario, entraron a un grado patológico y sin embargo nos legaron una obra de una gran dimensión espiritual. El proceso de la armonía, de la ecuación intrapsíquica, es el proceso de la vida normal, de la plenitud normal del hombre. Ahora, en patología no se produce esa armonización. En general, cuando se habla de la creatividad de los enfermos mentales, se hace una confusión importante. Una cosa es la locura y otra cosa son las personalidades psicopáticas. Por ejemplo, Baudelaire y todos los simbolistas y los poetas malditos no son locos. Son sujetos con pasiones desorbitadas, poco equilibradas, y es posible que este desorden pasional de algún modo estimule la creatividad. En cambio, en las verdaderas enfermedades, la patología destruye la creatividad. Por ejemplo, Nietzsche, que tenía una parálisis general, es decir, una demencia sifilítica, y ya al final, su último libro, ese hombre ya empieza a mostrar los delirios megalómanos y posteriormente cae en una demencia absoluta, en un silencio absoluto y no vuelve a escribir durante 10 años hasta su muerte. Y lo que se observa en los verdaderos locos, esquizofrénicos, es de que la productividad se da en periodos en que todavía la enfermedad no está muy avanzada. Se ha hablado tanto de la creatividad de la locura. Yo creo que hay exageración. Se habla, por ejemplo, de una psicopatología del arte. Yo creo que es uno de los abusos de la psiquiatría. La patología pertenece al cerebro, o sea, pertenece al hombre, al artista, pero no a la obra. Se puede hablar de la enfermedad del pintor o del poeta, por ejemplo, Artaud, el mismo Van Gogh, que es un epiléptico, pero no se puede decir que la obra de Van Gogh sea la obra de un epiléptico. Si así fuera, si fuera pintura epiléptica, estaríamos llenos de genios en los manicomios. Y no es así. El genio de estos grandes artistas está por su capacidad intelectual. Y la locura le da algunos matices o alguna forma. ¿Se puede, no es correcta la expresión, diagnosticar, así como se diagnostica la locura, diagnosticar el genio? ¿Usted podría decir que hay ciertos rasgos que permiten decir esta persona es un genio, esta no es un genio? Siempre se ha discutido en el sentido del talento y del genio. El talento sería un sujeto que tiene una disposición particularmente desarrollada en una dimensión de la creatividad humana. El genio, en cambio, tipo Leonardo da Vinci, por ejemplo, lo sería en un abanico muy amplio de capacidades. Pero el genio se va a ver en la obra. En la obra se va a poder percibir el genio, pero en la obra artística no se va a poder percibir la enfermedad. La enfermedad pertenece, como le decía, al hombre, es un juicio enfermo o una emoción enferma, pero eso es un hombre pensando o un hombre sintiendo. Pero no se puede hablar de patología, de una música, de una poesía o de una obra plástica. De otro modo, diríamos que prácticamente la mayoría de la pintura moderna parece de loco. Lo que lo diferencia es la intención. Si usted mira un cuadro de Max Chagall, en el cual aparecen unos novios flotando en el aire y volando, no podemos decir absolutamente nada de la obra salvo su belleza.
Si quisiéramos saber si esa obra es normal o no, habría que interrogar al artista y preguntarle por qué lo pintó así. Por ejemplo, se me ocurre que Max Chagall diría: yo quise mostrar de que el amor hace a las personas ingrávidas y es tan elevado y sutil que levitan. En cambio, si hubiera dicho, porque las personas enamoradas contrarrestan las leyes de la gravedad, porque se transforman sus átomos en átomos de otra naturaleza, estaría loco y sería un delirio. ¿Cuánta locura necesita el hombre para ser más hombre, digamos? Lo importante es que la belleza y la creatividad del hombre proviene de su locura, pero siempre que esté equilibrado con una sana cordura. En Busca del tiempo perdido, Proust dice: cuando no estoy loco, me vuelvo imbécil. Hay una frase de Platón que yo le encuentro muy hermosa a propósito de esto, que aparece en el Fedro. Dice Platón: porque la locura es un don de los dioses, claro, y la cordura, en cambio, un mero afán de los hombres. Y los poetas tienen ese don, el don de la locura. Tienen el don de la locura, pero tienen una capacidad especial de estar en momentos inmersos en la locura, que son los momentos de intuición creadora, y posteriormente volver a la realidad. Yo no sé si usted observó que en el libro sobre la creatividad, el enigma de lo poético, sí, yo planteo esta teoría de los dos hemisferios, del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es muy interesante porque en las intervenciones quirúrgicas en que se secciona el cuerpo calloso, que son las vías de comunicación de ambos hemisferios, se ha podido ver que ambos hemisferios tienen funciones totalmente distintas. El hemisferio izquierdo, donde está el lenguaje, es lógico, racional. El derecho es emotivo, intuitivo. El hemisferio izquierdo es literal. El hemisferio derecho es metafórico. ¿Qué diríamos a propósito de la creatividad? El artista sería aquel que es capaz de tener una inmersión en su hemisferio derecho y posteriormente volver al hemisferio izquierdo para ordenar su creación. En cambio, el loco, que tiene creatividad, como ocurre, por ejemplo, con ese extraordinario síntoma del hablar poético, la esquizofrenia, está inmerso y cautivo en su hemisferio derecho y no puede entrar al hemisferio izquierdo y dar una forma racional. Inició un viaje sin retorno, digamos. Es un viaje sin retorno, está cautivo. A propósito del enigma de lo poético, usted también ha investigado el enigma del lenguaje, quizás uno de los misterios más tremendos del ser humano. Y ahí hay un tremendo misterio que tiene que ver también con la locura, que tiene también que ver con lo espiritual. Es un misterio que posiblemente nunca pueda ser resuelto. El gran misterio surge porque el lenguaje, para que sirva, tiene que ser completo y tiene que ser total. El niño nace con toda una estructura cerebral que le permite aprender el idioma, pero necesita a alguien que le enseñe el idioma. Ahora, si uno mira la historia del hombre, cabría preguntarse cómo pudo un mamífero tener una estructura capaz de aprender un idioma antes que existieran los idiomas. Y por último, aunque lográramos dar por sabido por qué existe esta estructura, ¿quién le enseñó los idiomas? Y una cosa interesante, los niños, antes del lenguaje, los niños de 2 años, 3 años, emiten todos los sonidos de todos los idiomas, lo que muestra que están capacitados para aprender cualquier tipo de idioma. Eso lo dice Noam Chomsky, el lingüista. Exactamente. Que hay ¿cómo se llama? Una aptitud, una especie de capacidad. O sea, si un niño yo lo traslado a China, va a aprender chino. Cualquier idioma. Cualquier idioma, o ruso, o lo que sea. No solamente el idioma la materna. Del balbuceo se emiten todos los sonidos, prácticamente todos los idiomas. Pero lo interesante es eso. ¿Cómo pudo surgir en el cerebro de un mono, por así decirlo, una estructura tan compleja como la estructura que nos permite comprender y emitir el lenguaje? El lenguaje no puede ser una simple mutación al azar, es como pasa con la visión. Fíjese usted que la visión, podría haber por mutación un mamífero que apareciera con un agujero en la frente, pero para que sirva la visión tiene que ser completa. Los ojos con toda su estructura óptica, nervios ópticos especializados en transmitir los estímulos nerviosos, corteza occipital especializada en transformar esos estímulos neurobioquímicos en imágenes visuales. ¿Cómo vamos a pensar que va a surgir por una simple mutación al azar una estructura de esa complejidad? Entonces te podrá preguntar, bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué hipótesis arriesga usted?
Yo me inclino a pensar en la hipótesis de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin formuló la idea de un desarrollo evolutivo. Es decir, la vida está en evolución, pero la evolución es ir manifestando lenta y progresivamente las potencialidades previas. Y ya en la primera célula viviente, por así decirlo, ya está el hombre. Es decir, son potencialidades propias de lo biológico que en la evolución de las especies se van actualizando en determinadas épocas del desarrollo. En otras palabras, no podríamos aprender el idioma si de algún modo ya no lo tuviéramos. ¿Usted cree que el lenguaje poético de alguna manera muestra una dimensión del lenguaje más esencial que el lenguaje cotidiano, el lenguaje que usamos todos los días? Muy vinculadas la una y la otra. El lenguaje literal es absolutamente esencial para el pensamiento reflexivo. El pensamiento del hombre es un pensamiento abstracto y conceptual. No pueden existir conceptos si no hay palabra. Sin lenguaje, simplemente el hombre se transforma en una conciencia pura o en una conciencia animal. No hay pensamiento reflexivo sin lenguaje. Pero a su vez el lenguaje atrapa la conciencia del hombre en las propias palabras. Y en el fondo no vivimos en un mundo de realidades, sino que en un mundo de conceptos, en un mundo creado por el propio idioma. Y ahí viene la importancia de la metáfora. La metáfora es una alteración del lenguaje literal que permite una comprensión mucho más honda y mucho más profunda de la realidad. Yo creo que la clave o la forma más fácil de decirlo es que el lenguaje tiene dos funciones, la denotativa y la connotativa. La denotativa es aquello que se está diciendo, lo literal, lo recto, es el lenguaje de la prosa, por lo demás. En cambio, la función connotativa alude a una serie de significaciones próximas que le da una hondura y una profundidad al pensamiento infinitamente mayor. Es el lenguaje de la poesía y de todo el arte. Yo diría que todo el arte es metáfora. Metáforas verbales en la poesía, metáforas musicales en la música, metáforas de figura o colóricas en la plástica. El arte es metáfora. Una fotografía, si más allá del objeto que muestra alude a alguna otra cosa, es una fotografía artística. Ahora, el problema no es tan simple tampoco, porque usted me podrá decir, todo el lenguaje está hecho de metáforas. Incluso aquí en Chile, Ribano escribió un libro muy interesante que a mí me sirvió bastante sobre las metáforas. Y él plantea que el lenguaje de la prosa está hecho de metáforas. Octavio Paz también estudió a fondo el lenguaje popular está lleno de metáforas, ¿no es cierto? El lenguaje oral chileno, por ejemplo. Siempre se está uno basando en otra metáfora y en otra metáfora, cambiando, usando elementos del mundo material para comprender lo psíquico y al revés. Por ejemplo, hablamos del fondo del alma, como si fuera el fondo de un tonel. Proyectamos lo material para poder explicarnos lo psicológico. Los psicólogos dicen, las ideas se asocian como si fueran cosas que se juntan unas con otras. Como que no podríamos... Octavio Paz se pregunta si es que realmente existe algún vocablo realmente espiritual, y primariamente espiritual. Pero lo curioso de la poesía es que si bien el lenguaje de ser concreto, porque el lenguaje comienza por identificar la palabra con la cosa, como el niño. El vaso es este vaso y no ningún otro. La mamá es esta persona, no ninguna otra. Identifica el vocablo con la cosa. Y del mundo material va elaborando metáforas para describir sus estados de ánimo. La poesía se produce a la inversa. Son los estados de ánimo que utilizan lenguajes concretos y materiales para expresar sensaciones subjetivas o sentimientos interiores. Por ejemplo, si pensamos en Neruda, del aire al aire como una red vacía. La red vacía es algo completamente material, sin embargo, en el uso metafórico da una connotación y un sentido que nadie podría decir literalmente. Quizás se podría decir que en lo poético está más concentrado y más radical lo humano. Está más lo humano, por supuesto. El lenguaje literal aprisiona al psiquismo, permite el psiquismo conceptual y al mismo tiempo nos deja rodeados de un velo verbal que no podemos traspasar. En cambio, la metáfora rompe la palabra de su encarcelamiento y abre una gama de potencialidades enormes. Libera energías, libera las potencialidades del idioma. Y por eso
permite expresar el mundo interior. En el fondo, ¿qué es lo que es el arte? El arte es proyectar la subjetividad sobre el mundo material. El arte expresa la vida humana. El lenguaje puramente literal expone razonamiento, juicio, pero la conciencia humana es mucho más. Como psiquiatra, es crítico de ciertas escuelas, tanto la antipsiquiatría como, vamos a hablar más adelante de eso, como ciertos usos del psicoanálisis para tratar ciertas neurosis. Y usted opta más bien por un tratamiento farmacológico, más científico, digamos, más empírico de ciertos problemas psíquicos, digamos. Sin embargo, al mismo tiempo, usted tiene una concepción espiritual del hombre. Es decir, dice que el hombre no solamente es psiquismo, sino que también es espíritu, alma, espíritu. No solo eso. ver, el hombre es esencialmente espíritu. Pareciera haber una contradicción, porque por un lado, usted concentra, dice que el psiquiatra tiene que concentrar la energía simplemente en medicar o en tratar las enfermedades con medicamentos, pero por otro lado dice que la verdadera enfermedad es una enfermedad espiritual. ¿Cómo se concilia esa? Se presta a confusión, y hay muchos que creen que yo soy el enemigo número uno del psicoanálisis en nuestro país. Lo que yo siempre he planteado es de que el psicoanálisis introdujo una enorme confusión entre los síntomas del enfermo y los problemas del hombre sano. El psicoanálisis o toda la psicoterapia son extraordinariamente beneficiosas para ayudar a las personas normales a un crecimiento interior. Pero cuando aparece la verdadera patología, ya no sirven, porque lo patológico es un concepto de la medicina. Solo las células vivas pueden enfermar. La enfermedad existe solamente en el cuerpo. Ya Galeno sostuvo que solamente el cuerpo podía enfermar. Pero, y por lo tanto, la patología mental es siempre biológica, es siempre cerebral. Pero en lo más hondo, desde un punto de vista, por ejemplo, como cristiano, ¿no es toda enfermedad en el fondo una enfermedad espiritual? Eso es otra cosa. Desde el punto de vista médico, las enfermedades son trastornos biológicos del organismo. Pero el médico, como siempre se ha dicho, no tiene la última palabra, tiene la penúltima palabra. La última palabra del enfermar, del sufrir o del morir es un problema que pertenece al misterio de la vida. Pero yo diría que si bien el médico tiene la penúltima palabra, y esa es la palabra terapéutica, por lo menos para el paciente es una palabra decisiva. Ahora, yo no estoy contra lo psicológico, sino que diferenciar. Una cosa es un matrimonio que tiene problemas conyugales, o un muchacho que tiene problemas de conducta, o una persona que tiene inhibiciones sociales, y otra cosa es un delirio, una alucinación o una enfermedad. ¿Cómo le explicaría usted a un estudiante de medicina? Imaginemos que está en una clase ante estudiantes de medicina que han tenido una formación científica sólida. La ciencia viene de una matriz racionalista. ¿Cómo explicaría usted el espíritu? Se puede explicar la psique. ¿Cómo explicaría usted el espíritu? ¿Cómo haría usted para diferenciar lo espiritual de lo psíquico, si tuviera que explicarlo? Los que más se han acercado a esto son los neurocirujanos y neurofisiólogos. La idea es que Max Scheler ya planteó de que el hombre tenía tres niveles: el nivel somático corporal, el nivel mental, las funciones mentales, la memoria, la atención, la concentración, la capacidad de juicio abstracto y la autoconciencia. Esa autoconciencia, que es como el núcleo, lo nuclear del psiquismo, ese sería el espíritu. Ahora, hay usos diferentes del término. Por ejemplo, la Iglesia Católica y el cristianismo en general hablan del alma. Otros pensadores como Ortega diferencian el alma del espíritu. El alma sería la parte emocional que está más cerca del cuerpo, y el espíritu sería esa cosa intangible que en el fondo es yo soy. Tal vez la única frase que proviene realmente del espíritu es yo soy. Ego sum qui sum. Cuando yo digo yo soy chileno, estoy expresando una idea de la mente. Pero hay un sitio en mi psiquismo donde yo solo puedo experimentar yo soy. Ahí estoy tocando ese núcleo misterioso que sería el espíritu. Sería el único signo del espíritu, o la única forma de llegar. Por eso es que todas las tradiciones que buscan lo espiritual usan la meditación. ¿Y en qué consiste la meditación? Consiste en parar la mente, parar el chicharreo mental y poder oír ese silencio interior. Y en lo más hondo y profundo de ese silencio se percibe el espíritu. Heidegger tiene una frase muy hermosa. Dice, claro, estamos hablando de la importancia que tiene el idioma y el lenguaje, sin el cual el hombre no sería hombre, es impensable el hombre. Pero Heidegger va a decir que el ser habita donde se quiebra el lenguaje.
Ujú. Donde ya desaparece el lenguaje, entonces empezamos a tomar contacto con el ser. Ahí se acerca Heidegger a su maestro, me dice Eckhart. A Meister Eckhart. ¿Sí? Hablemos de los éxtasis místicos. Tienen que ver, ¿se puede comparar con qué otro estado? ¿Con algún estado patológico también? ¿Está en la frontera? Sí. Hablemos un poco del éxtasis místico, en la mística incluso cristiana occidental, para no irnos a los orientales. Junto a la mística normal hay místicas anormales, en esquizofrénico, en epiléptico, pero la gran diferencia, entre otras, es que la mística normal enriquece la vida del sujeto. Y la persona que ha tenido una experiencia mística reorganiza su vida de un modo infinitamente más coherente y efectivo. En cambio, en las falsas místicas, en las místicas patológicas, se desorganiza la conducta. Incluso hay místicas provocadas por drogas. Las drogas alucinógenas en ciertas personas pueden provocar estados Místicos. extraordinariamente similares a los místicos. Los americanos han hecho experiencia de entregarle a observadores sin que el observador sepa cuál es el relato de una experiencia psicodélica y el de un místico, y realmente no se puede hacer la diferencia. Ahí no se justifica el hecho de que en la generación de 60 70 hubo varios escritores importantes, incluidos Aldous Huxley y otros, que recomendaban, hasta Ernst Junger, que probaron incluso ellos mismos drogas para poder acceder a un nivel de conciencia superior, Huxley como fue las culturas primitivas. el que inició en los Estados Unidos y en el mundo occidental este interés por lo que él llamaba la experiencia cósmica. Yo no sé si usted sabe que actualmente existe una corriente muy importante y novedosa en los Estados Unidos que se llama psicología transpersonal y que precisamente lo que busca es la expansión de la conciencia, la conciencia mística. El hecho de que la droga pueda provocar una experiencia mística, yo creo que tiene un extraordinario interés, porque eso significa que en el cerebro humano existen sistemas neuronales que son sustrato de la experiencia mística. En otras palabras, que cualquier persona podría, si activa esa zona, tener una experiencia mística. Y esto yo diría que coincide con el llamado de Cristo y el de la Iglesia en general, que nos llama a la santidad. El hombre, todos los hombres, están llamados a la santidad. Biológicamente podemos decir que existen en el cerebro estructuras y sistemas complejos neuronales que una vez que se estimulan por un estado de gracia, por una meditación o por una droga y producir esta experiencia. O sea, se podría decir que somos biológicamente espirituales. Somos biológicamente espirituales. Hay una frase tan hermosa de Goethe que dice, porque la vida es amor, pero la vida de la vida es espíritu. Hermosa frase. O la frase de León Blois, el dolor más grande es el de no ser santo, el de la mujer pobre. ¿El de no? El único dolor, o el dolor más grande es el de no ser santos. Bueno, esa es la idea de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y no descansaremos mientras no estemos en ti. Las cosas materiales, los logros, los éxitos, son incapaces de llenar el corazón del hombre. El hombre necesita un algo más, la trascendencia. Es por eso que la psicología normal no es inmanente, es siempre trascendente. Y eso es interesante cuando se habla del sentido de la vida. Lo inmanente es aquello que queda en los límites de la personalidad. Hay sujetos muy materialistas que tienen un sentido de la vida inmanente, solamente se interesan por su propia individualidad. Pero eso solamente le puede dar sentido a lo grato, al éxito, al placer, al goce. Pero el hombre necesita un sentido de la vida mucho más amplio, que pueda darle sentido a lo grato y a lo doloroso, a lo feliz y al infortunio. Y para eso requiere un sentido de la vida trascendente, es decir, hacia valores que desbordan la individualidad. Eso no significa necesariamente ser religioso. Obviamente que la inmensa mayoría de los sentidos de la vida trascendentes son religiosos, pero también pueden ser en personas que no son conscientes de ser religiosas, y que son valores incluso políticos, personas que entregan la vida antes de confesar en una torturación, en una tortura, indudablemente que son personas que tienen un sentido trascendente de la vida. Pero yo diría que, en el fondo, el sentido trascendente de la vida es necesariamente religioso. Lo que ocurre es que hay personas que no son religiosas mentalmente, podríamos decir que son religiosos decapitados. Ahora, ¿por qué eso? Porque para que exista un sentido trascendente tiene que haber una dirección, algo que sea bueno y algo que sea malo. Y si no hay una dirección evolutiva, no tenemos ningún criterio para decir que ser valiente sea mejor que ser cobarde, o que ser inteligente sea mejor que ser idiota. Si no hay una dirección evolutiva,
se pierde el sentido de los valores. ¿Usted ha tenido esa experiencia mística? Yo sé que es difícil hablar de algo tan íntimo y tan secreto, pero ¿ha tenido, o ha estado cerca, o ha experimentado eso de lo que habla? En mi ensayo En el corazón de Cristo, que es un testimonio de mi conversión religiosa, porque yo era un hombre absolutamente ateo, tuve una experiencia que no puedo calificar sino de mística, de encuentro con Cristo. Y posteriormente, durante un cierto periodo, he tenido varias experiencias, pequeñas experiencias místicas. Yo creo que la gente le tiene como un terror a la palabra, pero es que junto a las grandes místicas, como la de Santa Teresa o San Juan de la Cruz, yo diría que existen las pequeñas místicas. Y son muchas las personas que van recibiendo esas gotas de agua viva que da el Cristo y que nos van calmando la sed del mundo. ¿Serían como pequeños momentos de felicidad? Es una felicidad especial, una felicidad inefable, pero indudablemente que se aproxima a la felicidad. Porque uno se pregunta, ¿qué es lo que es la felicidad? La felicidad no es la alegría es una emoción por algo favorable, momentáneo. La felicidad es un estado de paz que se consigue cuando el hombre empieza a coincidir con su verdad profunda. Al coincidir con su verdad interior, encuentra la paz y la felicidad. Está íntimamente vinculado el amor, la felicidad y la percepción interior de lo espiritual. Todos tenemos fallas, por decirlo así, fallas de marca. Algunos somos neuróticos, otros son paranoicos, todos tenemos. Incluso con esas cargas, un neurótico puede ser feliz, o alguien que tiene esas fisuras psíquicas puede ser feliz. La felicidad no es necesariamente, o no es la mayoría de las veces, un estado permanente. Es decir, el ser feliz no impide el tener dolores y sufrimiento, o tener amargura. Por ejemplo, yo compararía la felicidad al amor que se tiene por un hijo. Uno puede estar contento con el hijo o puede estar enojado con el hijo, pero lo ama de la misma manera. El hombre puede sufrir por la pérdida de un ser querido o el fracaso de una vocación y sin embargo mantener la felicidad. Hay una frase de Ortega. Ortega es muy barroco, pero siempre apunta al blanco. Ortega dice, una persona bien centrada en sí misma puede ser feliz aunque viva presa de por vida en galera. Ya no puede ser más extremo, pero apunta al blanco en el sentido de que la felicidad no depende de las circunstancias de la vida, depende de la actitud con la cual la enfrentamos. Nadie nace feliz ni desgraciado, y es por eso que somos responsables de nuestra felicidad. Las circunstancias exteriores son independientes a mi vida, no las puedo manejar todas, pero lo que sí puedo manejar es mi actitud frente a la vida. Y yo diría que la felicidad es una responsabilidad del hombre y la más importante de las responsabilidades. Entre otras cosas porque nadie puede dar lo que no tiene. Si yo quiero dar dinero, tengo que tenerlo. Si quiero enseñar, tengo que saber. Si quiero dar felicidad, tengo que ser feliz. Yo diría que ninguna persona en condiciones normales, no patológicas, tiene derecho a amargar su existencia y a no ser feliz. ¿Qué es este monstruo que describe Baudelaire, que es capaz de devastar la tierra, que se llama el aburrimiento? El aburrimiento es una emoción muy particular que es diferente de la depresión. No es tan fácil de describir, pero yo diría que el aburrimiento surge cuando se percibe lo monótono de la existencia. Normalmente no nos damos cuenta, pero hacemos lo mismo en la mañana, lo mismo a la hora del almuerzo, lo mismo nos acostamos, y prácticamente la vida es como circunstancialmente rutinaria. Y sin embargo, en condiciones normales tenemos la percepción de lo original, de lo siempre nuevo. ¿Qué ocurre en el aburrimiento? Es como una detención del tiempo, como si se detuviera el tiempo y percibiéramos el transcurso del tiempo. Ahora, es muy interesante porque ese vacío, no tengo interés en nada, nada me entretiene, porque el verdadero aburrimiento es el objetivo. Hay dos aburrimientos. El subjetivo, me aburro con esta conversación, o me aburro con este libro, con esta película y quiero hacer otra cosa. En el verdadero aburrimiento, o aburrimiento objetivo, nada me interesa, nada me llama. En otra parte Baudelaire va a hablar y va a decir, dormir, nada me interesa. Dormir, solo dormir, es algo espantoso pero sincero. Él vivió profundamente el aburrimiento. El aburrimiento es un psiquismo que queda vacío, que ya no tiene contenido. Pero lo interesante es que este estado de la mente en que desaparecen los contenidos puede originar tanto el aburrimiento como el éxtasis. O sea, están en la misma línea de frecuencia. Están las dos posibilidades. Ese silencio de la mente puede llevar, en el caso ominoso, al aburrimiento,
y en el caso luminoso a la experiencia mística. Y siempre es curioso que nuestra civilización y nuestro mundo, digamos, huya del aburrimiento. Pienso que escapamos del aburrimiento porque la vida es realización. Necesitamos novedades, necesitamos estímulos que nos permitan ir actualizando cada vez más nuestra potencialidad. El aburrimiento nos deja como bloqueados, detenidos. El otro aburrimiento, entre comillas, que lleva a la espiritualidad es la búsqueda mística, la meditación, el parar la mente. Yo no sé si usted recuerda esos hermosísimos versos de San Juan de la Cruz, del Cántico Espiritual, cuando dice, la noche es sosegada, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Ahí está la clave de la experiencia mística, de la búsqueda de la mística. La noche es sosegada, los impulsos por el mundo quieto, no eliminados porque somos hombres, ordenados. La música callada, parado del chicharreo mental. La soledad sonora, la percepción del silencio. La cena que recrea y enamora, el encuentro con lo divino. Métete dentro de ti mismo, deja de pensar y en lo más hondo y profundo de tu silencio interior te vas a encontrar con Dios. Quizás Occidente ha pensado demasiado, quizás ese pensar demasiado el mundo nos ha alejado de lo divino. Claro que sí. Si uno mira desde el punto de vista de toda la humanidad, esto por ejemplo que hablábamos de cerebro izquierdo y cerebro derecho, bien podría decirse que el Occidente vive fundamentalmente una cultura de hemisferio izquierdo y el Oriente, en cambio, una cultura de hemisferio derecho. El Occidente se caracteriza por la ciencia, por el pensamiento lógico, por el desarrollo de la filosofía, de la tecnología. En cambio, el Oriente es una búsqueda de espiritualidad. Ahora, ¿cuál sería el ideal? Justamente el equilibrio de ambas dimensiones. Y seguramente algún día el Occidente iluminará al Oriente y el Oriente iluminará al Occidente y entonces la humanidad va a encontrar ese equilibrio interno que le permite la perfección y la máxima expresión de su psiquismo y de su espíritu. Desde el punto de vista como psiquiatra, analice psiquiátricamente Jesús, que parezca... Bueno, Jesús es una figura que escapa todo tipo de descripción, que desborda todo lo que uno pueda decir. Desde luego como hombre en el cual los creyentes admiten la encarnación de lo divino, aparece como una figura extraordinariamente fascinante. Yo diría que lo menos que se puede decir es que es la figura más atrayente y más hermosa de la historia. Yo creo que nadie ha logrado como él un equilibrio tan grande justamente entre todas estas polaridades. Por dar solo un ejemplo, ¿quién ha tenido la humildad de poder decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Y afirmar al mismo tiempo sin contradicción alguna, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjese, el polo de la sencillez y la humildad y la elevada conciencia que él tiene de su propia misión. Y a propósito de la meditación, hay algo que la gente normalmente pasa de largo. Jesús enseñó una sola oración, el Padre Nuestro. Y antes de enseñarlo, en 2 renglones da la clave. Dice, métete en tu habitación, cierra la puerta y en lo secreto ora al Padre, porque el Padre que mora en lo secreto te escuchará. Está dando la clave de la meditación. Y eso ha sido olvidado por el mismo catolicismo, esa dimensión. ¿Por qué? ¿Por qué ese olvido en el catolicismo? ¿De dónde viene? Yo creo que en gran medida, el catolicismo tiene su historia. La Iglesia surge en las religiones como hierofanía, pero posteriormente se tienen que transformar en instituciones históricas, incluso con una cantidad enorme de errores y de fallas, como vemos hoy día en este gesto realmente heroico e insólito del Papa de pedir disculpas a la humanidad por los crímenes de la Iglesia Católica, pero que hubo que tenerlos para poder sobrevivir. Ahora, ¿qué le ocurrió a la Iglesia Católica? Yo creo que aquí hay una diferencia muy grande hasta la Iglesia hasta San Agustín y la Iglesia posterior a Santo Tomás. San Agustín era neoplatónico, Platón es un iniciado, y toda la teología agustiniana es mística. En cambio, Santo Tomás era aristotélico. Aristóteles es el hombre que clasificó todo en un herbario, definió todos los conceptos, hizo posible la ciencia, la tecnología actual, toda la cultura occidental. A mi juicio, detuvo el pensamiento, porque se perdió
todo el valor de Platón y de Sócrates y de los presocráticos, que creo yo que hoy día recién estamos empezando a entender qué es lo que realmente querían decir. O sea, congeló el mundo en el fondo. Congeló y transformó a la teología en una teología racional. Hoy día hay un enorme movimiento teológico para volver a una teología mística y humana. Hasta ahora la teología, la dejada por Santo Tomás, ha sido una reflexión sobre Dios. Usted comprenderá que Dios no podemos saber nada. Todo lo que digamos de Dios no es Dios. Todo lo que imaginemos de Dios no es Dios. ¿Cómo podemos hacer teología de Dios? Lo que podemos hacer es una teología de la experiencia de Dios. Usted habla, cuando analiza a Jesús, en uno de los artículos que aparecen en el libro Punto de Vista, de la editorial universitaria, son artículos publicados en el Mercurio y en otros periódicos, imagino, sí, o revistas, y dice algo interesante, dice que Jesús reúne principios masculinos, lo masculino y lo femenino. Antes de eso me gustaría decirle, ¿cómo es posible distinguir tan claramente lo femenino y lo masculino? Según un discurso que está hoy en boga, que tiene que ver con la reivindicación de las minorías, la reivindicación de los movimientos gay en el mundo, etcétera, etcétera, los movimientos feministas, posfeministas, etcétera, etcétera, los discursos más liberales, digamos, plantean que esto de lo femenino y lo masculino tiene que ver con lo cultural. Pero usted plantea que esto tiene raíces tremendamente biológicas. Es un discurso que va contra lo políticamente correcto. Me gustaría que me lo explicara. Es cierto que existe esa corriente, sobre todo dentro de cierto feminismo, de plantear que las diferencias entre el hombre y la mujer son solamente culturales. Eso es absolutamente absurdo. Los rasgos masculinos son totalmente distintos que los rasgos femeninos. Lo que sí ocurre es que todos, hombres y mujeres, tenemos una ecuación personal en la cual tenemos rasgos masculinos y rasgos negativos, femeninos. Ahora, obviamente no se pueden clasificar como cosas, como herbario, pero sin duda alguna el valor es masculino, la prudencia es femenina, el heroísmo es masculino, la ternura es femenina. ¿Pero eso no tiene una raíz cultural? ¿Cómo se demuestra eso que es biológico? Eso surge desde la historia del hombre. Ya los hombres primitivos, el macho salía a cazar o a combatir en la guerra y la mujer se quedaba cuidando a los niños y haciendo la comida. Además, si uno estudia el psiquismo, todos tenemos rasgos masculinos y femeninos, pero en las mujeres normales hay un enorme predominio de los rasgos femeninos y en los hombres normales un enorme predominio de los rasgos masculinos. Ahora, eso no es porque triunfó una cultura más patriarcal y que fue, digamos, arrasada o vencida, una cultura más matrística o matriarcal, el planteamiento de Humberto Maturana. ¿Qué piensa usted? Yo creo que no. Las culturas, los periodos matriarcales o patriarcales son consecuencias a través de la historia de la actualización o manifestación mayor o menor de rasgos que son psicobiológicos. Ya la estructura biológica de la mujer, el solo hecho que sea la mujer la que recibe la fertilización, la que va a engendrar en su vientre el embarazo, va a amamantar y cuidar a los niños, ya está dando una condición esencial de tipo biológico. Pero hay una cosa que me parece a mí como psiquiatra muy interesante. Todos tenemos rasgos masculinos y femeninos, pero tenemos rasgos positivos y negativos. Por ejemplo, el valor es un rasgo masculino positivo, pero la agresividad es un rasgo masculino negativo. El amor y la piedad y la ternura es un rasgo femenino positivo. La envidia es un rasgo femenino negativo. ¿Y es femenino la envidia? Explíqueme eso. Será difícil de digerir para muchas mujeres. Es fácil darse cuenta. Si yo le hiciera un círculo y le pintara dos rayas verticales y le preguntara cuál es masculino y cuál es femenino, creo que usted me mostraría el círculo y me diría este es femenino, y me mostraría las rayas y me diría esto es masculino. La masculinidad y la feminidad como que se dan en todas las dimensiones. Por ejemplo, en esta dimensión que estamos hablando, el orgullo es esencialmente masculino, la vanidad es femenina, es débil. La vanidad es querer ser valorado por otras personas. El orgullo es estar consciente de su propio valer y tener un sentimiento elevado de sí mismo. En general no es difícil. Hay zonas y algunas emociones que son de transición, pero el error sería creer que el hombre no debe tener rasgos femeninos. El hombre debe anular los rasgos masculinos negativos y cultivar los positivos y cultivar también los rasgos femeninos positivos. La palabra angustia también tiene varias connotaciones. Usted habla de una angustia antropológica y de una angustia psiquiátrica.
La palabra angustia en el sentido común, en el lenguaje común, tiene una connotación negativa, pero pareciera que la angustia es consustancial al hombre. ¿Cuándo es patológica y cuándo es necesaria, digamos? Sin la angustia el hombre es inconcebible. Fíjese que las primeras palabras de Adán, después de comer del fruto prohibido, fueron: tuve miedo y me escondí. El miedo y la angustia han transitado toda la historia humana, incluso en psiquiatría. Ciertas personas muy raras que no son capaces de tener angustia se los llama psicópatas sin angustia. El tener angustia, dolor, sufrimiento, pena, los dolores morales, son absolutamente esenciales en la vida humana. Ahora, son esenciales porque nos permiten un conocimiento infinitamente más profundo de la realidad y de nosotros mismos. Nietzsche tiene una frase muy hermosa, dice que la calidad de un hombre se puede medir por su capacidad de sufrir profundamente. Ajá. Los que no tienen capacidad de sufrir penetran muy poco su interioridad. Sin el sufrimiento no tenemos conciencia de nuestros propios límites. Se podría decir que el hombre crece espiritualmente o por amor o por dolor. Dichosos los que crecen por amor y no necesitan del dolor o de la angustia para lograrlo. Pero la pregunta suya es cómo diferenciar la normal de la anormal. Hay una forma muy simple. La angustia normal se experimenta como algo propio de mi psiquismo. Si yo tengo un hijo moribundo y estoy angustiado, no creo que esté enfermo, sino que lo que me interesa es la vida de mi hijo. En cambio, la angustia patológica es una angustia que surge sin motivo. La angustia patológica, el sujeto la siente como ajena a su psiquismo y por lo tanto como un síntoma y un motivo de consulta. En cambio, la angustia normal se experimenta como una respuesta adecuada y concordante a la situación que se vive. Y en ese sentido es una reacción protectora. La confusión entre angustia normal y angustia patológica ha originado también confusiones en psiquiatría. Y esto debido a los filósofos existencialistas, que plantearon un tercer nivel de la angustia, que sería la angustia ontológica, la angustia metafísica. Heidegger, Sartre. Exactamente, sobre todo Sartre tal vez. Esa angustia es simplemente una invención. El hombre, según los existencialistas, vive arrojado a un mundo hostil y desconocido y por lo tanto es connatural a él la angustia. No podríamos vivir sino con angustia. Estos filósofos existencialistas en gran medida se basaron en Kierkegaard. En Kierkegaard. Y si usted estudia la biografía de Kierkegaard, Kierkegaard era un maníaco depresivo. Y en la fase depresiva tenía intensa angustia y con su genio poético e intelectual describió profundamente esa angustia. Bueno, él mismo dijo, ni el ángel ni el animal tienen angustia, dice Kierkegaard. O sea que la angustia sería algo esencialmente humano. Muy propio del hombre. Eso también es un error, porque el animal, si usted lo amenaza con un palo, va a tener angustia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre temor y angustia? Miedo y angustia en el fondo, ¿no? ¿Ah? Entre miedo y angustia. Entre miedo y angustia. También se comete un error. Se dice que el miedo tiene objeto, en cambio la angustia es sin objeto. Eso es falso. La angustia puede ser con objeto o sin objeto. Si usted me amenaza, yo puedo tener angustia. La diferencia está en que el miedo es una estimación racional, intelectual de peligro, y la angustia, en cambio, es una respuesta biológica. ¿No existiría entonces la angustia existencial, la angustia que aparece en Dostoyevsky, que aparece, bueno, enunciada de alguna manera por Nietzsche, en toda la literatura del siglo XIX? ¿No existiría esa angustia, según usted? Es que existe la angustia normal ante las situaciones de riesgo y de peligro. Pero puede haber una angustia espiritual, de la falta de ausencia de sentido. La angustia ontológica es una angustia postulada. Es decir, es suponer que necesariamente el hombre tiene que tener angustia y que toda la cultura va a ser elaborada como una forma de escapar de esa angustia. Esto que yo le decía, que el hombre vive en un mundo hostil y precario y hostil, en una vida incierta. No, el hombre real, el hombre de carne y hueso, como diría Unamuno, no vive en la incertidumbre de los existencialistas, vive en la fe y en la esperanza de un futuro. Y la esperanza, que es esencialmente religiosa, no necesita tampoco de ser religioso. La esperanza es aquello que nos mantiene. La gente confunde, por ejemplo, el deseo o la frustración de un deseo con perder la esperanza. La esperanza es la esencia de la vida. Si perdemos la experiencia,
la vida deja de tener, perdemos la esperanza, la vida deja de tener sentido. Y aquí le recuerdo algo, los griegos, a juicio mío, lo dijeron todo. Los griegos huyeron de la angustia, ¿no? Claro que sí, claro. ¿Por qué huyeron los griegos de la angustia? La angustia de los griegos, según los existencialistas, los griegos no vivieron la angustia porque no eran responsables de sus actos y creían que todo dependía de la voluntad veleidosa de sus dioses. Pero no es así. Los griegos, Medea y otras obras de tragedia le muestran la tremenda y visceral angustia que conocieron los griegos. Pero me refería yo al famoso mito de la caja de Pandora, en la cual una mujer curiosa, como Eva en el Génesis, la primera mujer, por curiosidad, abre esta caja y desata sobre la humanidad todos los males, todos los dolores y sufrimientos. Pero el mito dice, sin embargo, algo quedó en el fondo del enigmático cofre. ¿Cuál es la gran revolución que pareciera que no ha incorporado un tipo de psicoterapia en relación a la angustia? Yo creo que es la misma confusión que hablábamos un momento atrás. La mayor parte, no, la totalidad, diría yo, de los psicoterapeutas confunden los síntomas del enfermo con los problemas del hombre sano. Las angustias originadas en hombres normales, no enfermos, ante circunstancias y situaciones reales o ficticias que originan temor, eso se soluciona con psicoterapia. Pero la angustia patológica, en la inmensa mayoría de los casos, es de origen depresivo. Antes, el diagnóstico, cuando yo me dediqué a la psiquiatría, hace ya casi 40 años, el diagnóstico más frecuente de policlínico era neurosis de angustia. Hoy día no existe la neurosis de angustia. Todas las neurosis de angustia son depresiones. Y usted los trata con antidepresivos y mejoran en 24 horas o en 48 horas si el medicamento y la dosis son las adecuadas. La angustia patológica es siempre orgánica. O es depresiva, o es epiléptica, o es orgánica cerebral. Las angustias psicogénicas son del hombre normal. Es normal tener problemas. Si usted está con una situación económica difícil, va a estar angustiado. Si está con un problema matrimonial difícil, va a tener angustia. Ahora, hay otra zona como intermedia, que serían las zonas de la llamada neurosis. Por ejemplo, hay personas que tienen el pánico de escena o la angustia de espectáculo, como tener una entrevista como esta. Pero eso está como a mitad de camino, porque en el fondo es una exageración de un temor normal. No implica síntomas. La verdadera enfermedad compromete el juicio de la realidad. Es decir, se percibe anormalmente lo real, lo cual se traduce en una conducta insensata o en la existencia de síntomas como alucinaciones o delirios. En cambio, la neurosis sería una caricatura del psiquismo normal, en la cual no hay alteraciones cuantitativas, sino que cualitativas. Y en la neurosis se conserva un juicio de realidad normal. Ahora, a mí me impresiona porque me ha tocado conocer gente que ha ido a 2 psiquiatras y a veces hay 2 diagnósticos en relación a la angustia completamente radicales. Yo conozco un caso de una persona que se le diagnosticó angustia intensa en un caso y en otro caso angustia depresiva. ¿Cómo se da eso en psiquiatría? ¿Qué hace que haya tanta crítica también frente a la medicina, la psiquiatría actualmente en el sentido común de la gente? Eso es por algo suena el río, ¿no? Es un tremendo problema de la psiquiatría. Usted hablaba hace un rato atrás incluso de la antipsiquiatría, de Laing, de Cooper, que en la década de los 60 llegaron a negar que existiera la enfermedad mental. Y a decir que la enfermedad mental era un invento de la sociedad para protegerse contra la rebeldía de espíritus libres y que no querían amoldarse a los convencionalismos. Lo que ocurre en psiquiatría es que se confunde lo psiquiátrico con el quehacer del psiquiatra. El quehacer del psiquiatra es tremendamente amplio. Lo consultan, por supuesto, los enfermos psiquiátricos, pero la mayoría de las consultas son personas normales con problemas, parejas con problemas, dificultades de muchachos jóvenes de adaptación, dificultades de la vida sexual, problemáticas angustiosas, obsesivas, pero que son de personas normales. Ese es el problema. Entonces, si uno estudia esa periferia de casos normales y supone que esos son los enfermos mentales, entonces va a decir que la enfermedad mental no existe. Pero es ridículo tratar como conceptos culturales a las verdaderas patologías. Hay que haber visto alguna vez un delirio, una alucinación o una neurosis obsesiva grave para darte cuenta que la enfermedad psiquiátrica existe. Y hay un hecho muy curioso. Los grandes adalides de la antipsiquiatría fueron Laing y Cooper. Y se dice, no me consta, de que Cooper estaba en Buenos Aires dando unas conferencias sobre antipsiquiatría
y hizo un brote psicótico. Usted está estudiando el mito adánico. A ver, en primer lugar, ¿por qué está estudiando eso? Y brevemente, ¿qué es lo que ha descubierto en esa investigación? Es que hay algo que está totalmente claro en el Génesis, pero que habitualmente se confunde y la gente no lo ve. Hay dos Adanes. Hay un primer Adán del sexto día, hecho a imagen y semejanza de Dios. Macho y hembra lo cree, andrógeno, igual que Dios, que no es ni macho ni hembra. Como en el mito platónico, ¿no? Exactamente. Los griegos también tenían lo mismo. El hombre fue originalmente andrógeno y Zeus, para castigarlo, lo separó en dos mitades, y de ahí viene la palabra separe y de ahí viene la palabra de sexo. ¿No? Cortar. Lo cortaron. Sexo viene a cortar. Masculino y femenino. Lo interesante de este primer Adán espiritual y andrógeno. Y sin dar ninguna explicación después del séptimo día, dice nuevamente Jehová, hagamos al hombre. Pero esta vez hace un hombre totalmente distinto, hecho de barro. Ya no tiene vida, le insufla el alma viviente. Ya no es andrógeno, es macho. No tiene pareja adecuada, lo sume en profundo sueño, le saca una costilla y forma a Eva, la pareja humana. Qué curioso, qué explicación tiene. Si usted sigue leyendo, en algunos renglones antes del diluvio, hay una frase muy misteriosa que a mi juicio da toda la clave. Dice, y los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres y crearon con ellas una raza de gigantes. Don Sergio, le agradezco mucho su presencia aquí en La Belleza de Pensar. Siempre es estimulante conversar con usted sobre estos temas que exceden a veces los tiempos de la conversación, y quiero hacerle un obsequio de una especie de Quijotada. Es un periódico poético que está circulando ahora en Chile que se llama Noreste, y que tiene que ver con la poesía y con la locura, pero la locura llevada por la cordura. Es posible que algún día me publiquen algo. Pero de todas maneras, absolutamente, sería fantástico. Muchas gracias, don Sergio, por haberme acompañado en la Belleza de Pensar. Agradezco a usted nuevamente por invitarme. Hasta luego.